Juegos Olímpicos y la política son como una relación a escondidas. Aunque lo nieguen, siempre han estado juntos. Te contamos la historia de los Juegos Olímpicos que no te habían contado. Aunque el Comité Olímpico Internacional afirma mantenerse alejado de la política, la verdad es que los Juegos Olímpicos son más que solo juegos. Siempre han estado cargados de controversia política. Un repaso histórico nos hará entender mejor cómo la política ha estado presente en los Juegos desde su primera edición en Atenas 1896, hasta la primera Olimpiada pospandémica en Tokio 2021, pasando por los Juegos de 1936 durante la Alemania nazi o los de México del 68, que desencadenaron una masacre. Incluso ahora, los próximos Juegos de París 2024 no son la excepción, prometiendo ser los más politizados desde la Guerra Fría al permitir participar a Israel, pero no a Rusia. Desde sus inicios, los Juegos Olímpicos modernos han sido escenario de disputas políticas y siempre ha existido una razón para elegir el lugar de celebración. Por ejemplo, los primeros Juegos en Atenas en 1896 ocurrieron poco después de la independencia de Grecia del Imperio Otomano. No solo era una competición deportiva, sino que buscaban reafirmar la identidad occidental de Grecia para de esta forma debilitar al Imperio Otomano. A partir de entonces, las competiciones deportivas pasaron a ser una forma de identidad nacional y poder geopolítico durante todo el siglo XX, como veremos en las siguientes ediciones. Los Juegos de San Luis en 1904 fueron parte de la Exposición Universal de ese mismo año, mostrando una cruda realidad de racismo y colonialismo. Los pueblos colonizados eran exhibidos como curiosidades, reforzando estereotipos racistas y la superioridad occidental. Y luego están los Juegos de Berlín en 1936, utilizados por el régimen nazi para promover su ideología de supremacía racial a través de los triunfos de los atletas alemanes. A pesar de esto, Jayce Owens, un atleta afroamericano, ganó 4 medallas y robó el show, desafiando la propaganda nazi. Las siguientes ediciones durante la Guerra Fría confirman aún más este argumento, que las Olimpiadas no son solo deporte. Durante la Guerra Fría, los Juegos se convirtieron en un campo de batalla simbólico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada victoria deportiva se interpretaba como una victoria ideológica. Los de Melbourne de 1956 fueron la imagen del llamado Nuevo Orden Mundial, que enfrentaba a Estados Unidos con la nueva Unión Soviética. Los de Roma 1960, Tokio 1964, Múnich 1972 fueron instrumentalizados para la limpieza de imagen de los países del eje, convertidos en democracias liberales. A raíz de estas ediciones, países considerados de la periferia se interesaron más en participar para incorporarse simbólicamente al mundo occidental. En México, en 1968, la corrupción política, la concentración del poder y los altos costes del certamen desencadenaron en la masacre de Tlatelolco, que ocurrió días antes de los Juegos, dejando una mancha de sangre en la historia olímpica. Sin embargo, los Juegos continuaron, mostrando un silencio mediático perturbador. El siglo XXI no es diferente. Los Juegos de Pekín 2008 permitieron a China mostrar sus logros económicos, mejorando así su imagen internacional, pero también intensificó las tensiones políticas internas y externas. En Río 2016, la corrupción y los altos costos provocaron protestas masivas. Pero también ha habido algunos avances. En Tokio 2020, en realidad celebrado en 2021 debido a la pandemia, se permitió por primera vez que los atletas se expresaran políticamente, aunque solo antes o después de las competiciones, no durante las mismas. Todo esto nos muestra que las Olimpiadas, lejos de ser neutrales como se pretende, son eventos cargados de política, por lo que nos hace preguntarnos si no será la siguiente edición París 2024 una de las más politizadas de la historia. El presidente del COI, Thomas Bach, insiste en su neutralidad. Sin embargo, la respuesta sesgada del COI a las atrocidades cometidas por Israel expone un doble estándar. Mientras que los deportistas rusos deben participar como atletas individuales neutrales en París, sin su bandera ni himno nacional, a los atletas israelíes se les permite competir sin restricciones. Esconderse detrás de una pantalla de neutralidad política significa renunciar a la responsabilidad social y la fachada de neutralidad del COI puede estar desmoronándose.
Con los Juegos de París 2024 a la vuelta de la esquina, aunque hay tiempo para que el COI tome una posición más firme y honesta, ¿podrán estos Juegos convertirse en un símbolo de unidad y justicia o serán recordados como un monumento a la hipocresía? Cuéntanos en los comentarios.